Muy bien, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Radio Capital y a Capital TV. Saludos a quienes nos sintonizan y nos ven a partir de esta hora en Lima y en el resto del país, en todas las señales que tenemos, ¿no? Las frecuencias radiales en el país entero, en Andahuayla, Cerro de Pasco, Chiclayo, Chimbote, Iquitos, Cajamarca, Ica, Arequipa, Pucallpa, La Merced, Chanchamayo, Piura, Huancayo, Sullana, Celendín. Y en Arequipa, vamos a señalarlo, ahora estamos en FM y cada vez nos escuchan más. Y por otro lado en TV, en la televisión, en Capital, estamos en el 552 de Movistar, 15 de Claro, 3.1 de DirecTV. Entonces, Capital para todo el mundo y la opinión de todos ustedes nos interesa. Habíamos anunciado que íbamos a seguir con este tema de la investigación a los marinos y los procesos que se han seguido desde hace ya varios meses sobre presuntos casos de espionaje en favor de Chile, ¿no? Y esto es un asunto que no solamente nos genera indignación, fastidio, porque se trata de los nuestros, se trata de una traición, como decía, la propia naturaleza de una ciudadanía, pero más allá de eso, hay circunstancias que tenemos que analizar. Es decir, esto se filtró a la prensa, lamentablemente, por las razones que sean, ya sean por los abogados de los implicados o por quien sea. Se filtra a la prensa y recién hay una actitud del Ejecutivo en el sentido de que reunámonos todos, llamemos expresidentes, nos sentamos en Palacio de Gobierno. Esa reunión ha sido reservada, pero de lo que se sabe es que a cada uno se le ha pedido su opinión sobre el tema, pero paralelamente en el ámbito diplomático no se ha actuado. Y estas cosas tienen varios niveles y varias circunstancias en las que se tiene que actuar. Hay coincidencia en quienes han hablado hasta ahora, que no era necesario que termine un procedimiento para tener una decisión o una actitud oficialmente, me refiero, frente al gobierno de Chile, sin que esto implique que el tema económico vaya por una cuerda separada como debía ir. Estamos con Miguel Ángel Rodríguez de Macay, que es internacionalista, para tocar este tema, porque no es la primera vez que el Perú enfrenta una circunstancia de este tipo, y específicamente con Chile. Miguel Ángel, gracias por estar aquí. No, por favor, gracias, Mónica. Yo quisiera comenzar por lo último que acabas de decir, porque sí me parece esto extraordinariamente clave. Fíjate, cuando estos asuntos, como muy bien dices, que son reiterados, o sea, hay una situación, tenemos una historia con Chile, el caso Vargas Grayar de 1979, fusilado el 20 de enero, el caso de Ariza, condenado a 35 años en el 2010, y ahora de los 3 marinos. Cuando estos asuntos pasan a otro plano, se dimensionalizan y adquieren pues un alcance donde la opinión pública está alerta, evidentemente el canal para evitar eso que nos preocupa tanto, que se mortifiquen los planos económicos de una relación bilateral próspera, donde tenemos la mirada en la Alianza del Pacífico, la cuenca, etc. El canal diplomático al que te refieres es el espacio idóneo, a discreción, una nota diplomática firme, claro, contundente, para señalar... Oportuna, ¿no? Claro que sí. Entonces, fíjate, en ese nivel de cosas se pueden cosechar resultados importantes, pero felizmente para Perú y para Chile hemos tenido un proceso en La Haya impecable, inmaculado, donde hemos podido encontrar un punto a la luz de un fallo establecido por la Corte. Hemos cumplido como nunca antes ningún país en el sistema internacional, y esta situación retrotrae todo lo avanzado. Hay que decirlo, ahora, retrotrae. Obviamente, en países no hay amigos, hay intereses, y eso es una realidad, pero también es cierto que se desarrolla en el tiempo un nivel de necesaria confianza, sobre todo cuando somos economías complementarias, como lo son Perú y Chile. Sin embargo, cualquier actuación, evidentemente Chile tampoco ha tenido una actitud
adecuada en las anteriores ocasiones también, porque nunca ha asumido, ni ha asimilado, ni ha aceptado, ni ha ofrecido disculpas por las situaciones anteriores. Entonces, claro, esa es su estrategia, ¿no? Pero nosotros tenemos que ser sumamente inteligentes en el manejo de la nuestra. Ahora, el jefe de Estado inmediatamente ha convocado a una reunión de altísimo nivel, y no solamente eso, ha dicho que de comprobarse, es decir, está en proceso, esto afectaría gravemente las relaciones entre los dos países. Entonces es la última palabra, o sea, el presidente está poniendo su palabra en una situación de esta naturaleza. Pero hay algo más, que cuando dice lo que ha dicho, ya no deja espacios, ¿no es cierto?, para articular situaciones en las que se puede manejar el asunto. O sea, el presidente ha llegado a un nivel en el que prácticamente le traslada la posta no a un juez chileno, no a un militar chileno, se lo está trasladando a la presidenta Bachelet. Entonces estamos en el más alto nivel. Creo que una situación como esta hay que manejarla con mucho pulso, Mónica, con mucho cuidado. Perú y Chile, es cierto, hay que decirlo, lo acabo de decir esta mañana en mi columna en el diario Correo. Tuvimos un pasado nefasto, funesto, un pasado que impactó, que laceró los sentimientos colectivos. Las heridas las hemos curado, los peruanos hemos puesto todo de nuestra parte. En Chile ha habido ese ánimo también de hacerlo. Pareciera que han habido, en Perú como en Chile, ciertas posiciones recalcitrantes que de tiempo en tiempo se acuerdan de recrear estas situaciones del pasado, cuya lectura nos debe servir a nosotros simplemente como un acto histórico para prevenir el futuro, pero no debe ser una lectura, no debe ser una lectura permanente. Allí es donde tenemos que trabajar y recrear. Ahora, volviendo al caso espionaje, ¿no? Al espionaje. Aquí estamos hablando de 3 suboficiales, de 2, digamos, donde hay mayores indicios, y un tercero que está recién en la investigación, que pertenecen a una institución como es la Armada Peruana. Esto se está llevando en el fuero militar policial, ¿no es cierto? ¿Y qué puede pasar con estas personas? Porque yo me preguntaba, y antes de entrar al aire le preguntaba, ¿cómo es posible que una información aparentemente tan sensible la manejen suboficiales? Y me decía usted que sí, que eso era una cosa que podía pasar como operador. Sí, porque fíjate Mónica, en los niveles de los trabajos de inteligencia hay gente pensante que articula y que hace los procesos, pero también hay los operadores, los que meten su USB, los que ejecutan, y tienen, parece mentira, pero tienen un ingreso directo con estos niveles de información. Entonces aquí lo que ha pasado es que los actos protocolizados de inteligencia evidentemente no han funcionado, porque con un acto de protocolo muy bien trabajado y meditado no debería estar pasando este tipo de cosas. Fíjate, yo te quiero decir una cosa. Cuando estábamos en Cancillería, yo trabajaba ahí 17 años, en plena época del problema que teníamos con Ecuador, hemos visto pasar por nuestras manos información reservada, secreta, de trabajo interno, como deben ser los investigadores, con la gente diplomática con la que estábamos trabajando. Pero nunca jamás han habido estos ánimos, porque influyen mucho también los niveles de formación. Sí, entonces, los que ingresan a las instituciones castrenses deben pues ser sometidos, pasar por pruebas rigurosas. Sobre todo los que van a estar en esas áreas específicas para poder tener... O sea, hay un trabajo de prevención que tampoco estamos haciendo muy bien. Así es. Ese es un tema de fondo. Vamos a una pausa, ya regresamos con sus llamadas telefónicas, seguimos con este tema para tomarle a ustedes el pulso de qué es lo que piensan respecto a lo que se ha dicho hasta ahora y cómo ha sido manejado este asunto todavía por el gobierno peruano, porque Chile se da por señala que ellos no tienen ninguna información, no tienen nada. Así es. Volvemos, amigos, esto es Capital. Muy bien, lo que no sabemos si está tan bien es cómo se está manejando este procedimiento, pero en todo caso hay un hecho que sí, que es un hecho grave, es un hecho que tiene que terminar rápido para saber a qué atenernos, es un hecho que ya ha sido colocado en una agenda nacional, convocando al Consejo Nacional y posteriormente convocando a expresidentes y líderes políticos. Entonces está en el centro de nuestra discusión. Hola, buenas tardes.
Aló, buenas tardes, señorita. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido, señor. ¿Cuál es su nombre? Andrés de San Luis, señorita. Andrés, lo escuchamos con atención. Señorita, mire, yo entré a Google y vi un documental pequeño del diario Mercurio de Chile, ¿Correcto? que ellos estaban preocupados porque el Perú, lo decían los economistas mundiales, que el Perú en el año 2018 su crecimiento iba a ser 10.5. Ajá. Y entonces yo digo, ellos cómo lo saben y todos los peruanos no lo sabemos. Bueno. Yo digo, ahí está la clave, que ellos saben que nosotros vamos a crecer al 10.5, mientras que ellos no van a crecer. Entre a Google y vea, señorita, el diario Mercurio de Chile. Ok, bueno. Muy amable, gracias. Muy amable. El diario Mercurio, como los diarios acá, tienen enfoques y ángulos respecto a la información cotidiana. No podría ni refutar ni respaldar, porque es una información que seguramente ellos han recogido de sus propios analistas, en fin, no sé. Y qué bueno, en todo caso, Claro, sé que tenemos esa proyección. Además, no es un secreto que Chile en los últimos años ha venido creciendo simétricamente y Perú lo está haciendo geométricamente. Exacto. Y claro, crecemos menos que Chile, pero estamos dando pasos importantes en un lapso que jamás nunca hemos tenido hace 20 años, cuando Chile comenzó a crecer en los 80. Claro, y además hay que señalar también que nuestro piso está mucho más abajo y entonces el crecimiento evidentemente es de mayor impacto. Y por eso que nos apena que se haya desacelerado de alguna forma, no solamente por factores externos, sino también internos, este crecimiento que debía haber sido mucho mayor. Pero en fin, eso es otro tema. Pero sí hay un tema económico con Chile. Hay un tema evidentemente de competencia con Chile en la economía. Y esto también implica mirar estas cosas de varias perspectivas, ¿no? Sí, fíjate, aquí en el Perú hay cerca de 14.000 millones de dólares de inversión chilena. 14.000 millones. La nuestra en Santiago no supera los 7. Aquí hay más de 2.500 empresas chilenas que están operando. Y eso a mí me parece muy bien, porque eso permite que hayan flujos para el desarrollo, para los espacios productivos de uno y otro lado. Lo que tiene que producirse, y esto es parte de estas asperezas que suelen pasar de vez en cuando, es que debe producirse la regla de la reciprocidad, Mónica. Sí, claro. Es decir, tanto en calidad como en cantidad de lo que invierte Chile en el Perú, debemos tenerlo nosotros allá. Claro, o sea, tiene que haber mucha mayor proactividad económica y de inversión en Chile para poder equiparar y balancear intereses, ¿no? Eso sincera las oportunidades y afianza las confianzas, estos espacios para que no se diga en el Perú de que solamente invertimos en restaurantes. Y lo han detectado y digamos, como se ha enfocado ahora, que ha sido a raíz de una filtración en la prensa, ¿cree usted que es lo adecuado, lo conveniente? Lo correcto habría sido, si es que decidieron hacer una investigación reservada, que se lleve de manera reservada hasta el final. Eso habría sido lo ideal. Porque en este momento, ¿qué sucede? Ya salió a la prensa, es un tema público, de debate público. Sin embargo, no se puede hacer ningún planteamiento de ningún tipo hacia Chile, porque no tenemos todavía las conclusiones de la investigación. Pero es necesario esperar las conclusiones para, por ejemplo, una mirada distinta desde el punto de vista diplomático. Yo pienso que en la parte diplomática particularmente no se puede dar un paso adelante, sé que no tienes tú claramente qué es lo que vas a plantear, ¿no? El doctor Rodríguez Macay, que es internacionalista, que sí pudo haberse levantado una voz de protesta de parte, o una nota de protesta, pidiendo explicaciones durante el proceso. Hay una razón, Mónica, si me permites, que creo que es importante. 30 segundos, para antes de la pausa. La ratio diplomática pide explicación en el tamaño de lo que haya sido publicitado. Entonces, lo que tiene que hacer Chile es dar una explicación no como un imputado, sino como un país que está aludido en una investigación que no tiene 2 días. A la luz de lo que ya todos conocemos es que el Perú, si lo eleva al más alto nivel, espera pues de Chile una respuesta en ese nivel satisfactorio, que es lo que estamos buscando. Ok. Soy Alan. Alan, ¿cómo estás? Alan. Bien, Mónica.
Bueno, un saludo para sus invitados. Miren, siempre es bueno recordar el pasado. Recordemos que Montesinos trabajó como espía para los chilenos, no pasó nada. Alan García vendió el Mirage y Fujimori. En Fujimori supuestamente iba a haber un gran reflote por la Fuerza Armada con el general Victorioso, que ahorita está en cárcel, y a partir de allí, en mi opinión, y seguramente para muchos, se desprestigió mucho las Fuerzas Armadas, que todos son corruptos, todos son ladrones, como Víctor Manca, que se fugó con la piloto de los Mirage, junto con Montesinos hizo su fainó. Entonces, eso para mí es algo imperdonable. Nunca se puede menospreciar o criticar a una Fuerza Armada de un país por culpa de unos cuantos que hicieron gran daño a la nación. Ese porque ahora se tiene que comprar algo, que porque se compra, y si no se compra, porque no compran. Entonces estamos en una sociedad muy dividida y muchas veces me atrevo a decir que la gente, el poblador como yo, como tú, o como muchos que no somos militares, creemos saber qué arma es mejor que el otro. Dicen algunos lanzan misileras, otros dicen aviones, otros dicen portaaviones. Es decir que divide mucho y confunde. Entonces yo le dejo más que nada de eso a los especialistas. Ok, perfecto. Para eso estamos y por eso hemos convocado a gente especialista. Muchas gracias, Alan. ¿Tenemos otra llamada antes? Aló, buenas tardes. Mónica. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Saludándote siempre. Sí, Javier, ¿cómo le va? Mira, con respecto a lo del espionaje, me ha parecido bastante oportunista el momento en el que se ha hecho público. La verdad es que el gobierno necesitaba justamente una de estas cosas para despistar, para desviar las atenciones sobre múltiples corrupciones que hay. Eso es lo que yo pienso. Fíjate, estos señores espías han sido o están presos hace varios meses. Están en investigación todavía. Al toque, en pocas horas, conminó a los líderes y expresidentes para que se reúnan. Muy bien, tenían la obligación de ir y fueron. Pero también hizo otra parafernalia con el Contralor, con el Poder Judicial. Yo no sé qué necesidad para hacer tanta cosa. No nos olvidemos también, fíjate, de que el señor Humala, así como vive acá en el interno, en el país, del antifujimorismo y el antiaprismo, pues también sabe que hay una gran masa antichilena. Necesita de este apoyo, si se quiere, moral. Entonces, realmente yo lo veo así. Y algo para terminar, Mónica, solamente para decirte, yo quisiera como peruano que si el gobierno le pagase a un solo chileno que traicionara su patria, yo me sentiría compensado. Fíjate tú cómo hacen que peruanos se formen en contra de su país, y lo hace el país al que más lamentablemente tenemos diferencias. Gracias. Ok, bueno, dura la crítica, no sé cuál de los dos quiere comentarla sobre lo que han dicho los dos oyentes. Después vengo con esta llamada. A ver. Fíjate, Mónica, yo creo que cuando hablamos de imagen de institución debe quedar sumamente claro que la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional, el glorioso Ejército Peruano están impolutos, ¿no? Aquí estamos hablando de actos individuales. Al comienzo hablábamos que se trata pues de un asunto de formación, que tiene que ver mucho con el proceso mismo de la propia persona. Sin embargo, las instituciones, ¿no es cierto?, crean todo un espacio, un mecanismo, una logística para que quienes ingresen en sus instituciones actúen de manera de bien, actúen con la pausa que corresponde, con la discreción, con el amor a la patria. Creo que esto es muy importante y eso es lo que tenemos que mantener siempre. Ahora fíjate, si fuera un oportunismo, estaríamos hablando de una situación realmente grave, porque en el Estado no se puede jugar, no se puede llegar a situaciones irresponsables de colocar en agenda un asunto que tiene una connotación visible para los dos países, que los impacta, ya los está impactando en el tema de la confianza. Entonces yo lo que creo es que como ya está publicitado, es necesario y es importante que se creen estos vasos comunicantes desde Chile y desde el Perú, para que la agenda posterior sea una agenda vital y no se retrotraiga más. Mira, tenemos asuntos pendientes con Chile. Chile todavía falta que su cartografía marítima la publique. Falta que adecue su ley interna de acuerdo a lo establecido por el fallo. Falta que inscribamos en las Naciones Unidas el punto de la delimitación marítima ubicado por los dos países conforme el fallo de la Corte. Todo esto que está pendiente por parte de Chile
tiene que producirse, pero con situaciones como estas que estamos viendo, donde hay una investigación, donde hay compromisos, donde hay, visiblemente se menciona a militares chilenos que con los que se habrían reunido en Brasil, Colombia u otro país, tiene que haber una explicación. Es como que si quisiéramos que haya un 2 más 2, 2 más 2, solamente ¿para qué? sobre ese punto, porque tenemos que también darle espacio a la gente para que nos comunique. Ciertamente, cuando hay un hecho como el que estamos analizando el día de hoy, que lo haga cualquier peruano ya es malo, ¿no? O sea, cualquier peruano venda información a Chile es malísimo. Que lo haga alguien que ha prestado un juramento es doblemente difícil de entender y asimilar, ¿no? Es una vergüenza para todos y por eso se llama traición, ¿no? Por eso se llama traición. Pero también, si queremos analizar, habría que ver el componente humano, Mónica, el componente humano de las instituciones. Yo siempre he dicho, ¿no?, que la Fuerza Armada es una muestra representativa de la sociedad peruana. Misma. Sí. El componente humano viene de la sociedad. Entonces, si tenemos una sociedad con políticos que no tienen palabra, dicen una cosa, hacen otra, prometen una cosa, no la cumplen, entonces, ¿qué valor tiene la palabra? ¿No? Y en esa misma línea, ¿qué valor tendría para algunas personas un juramento? Posiblemente el que le dieron estos traidores. Entonces, es importante analizar el tema también yendo atrás hacia la misma sociedad misma, cómo estamos en la sociedad. Que ese es un problema de valores, ciertamente de valores, porque no estoy cumpliendo con mi patria, no estoy cumpliendo con mi juramento y estoy priorizando la parte económica. Vamos con llamadas. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital. Tu nombre, por favor. ¿Cómo está? Mi nombre es Luis Rodríguez, que le habla, es especialista en seguridad informática y ethical hacking. Sí. Ya, entonces me gustaría contribuir un poco con lo que están hablando con el tema de la filtración de información. A ver, por favor. El general ahí presente no me va a dejar mentir, pero el Perú lleva 10 años de retraso en desarrollo informático y de seguridad. Eso no es un secreto, eso siempre se ha sabido. El problema aquí parte por lo siguiente: no es un problema presupuestal, es un problema de intereses internos. Y lo voy a explicar por qué. Somos uno de los pocos países en el mundo que dejamos nuestra seguridad a terceros y no desarrollamos sistemas de seguridad propios. Para comenzar, por ejemplo, le voy a poner un claro ejemplo. En la FAP, porque quien le habla ha tenido conversaciones y ha podido conversar con altos miembros, utilizan como red privada y segura el RPC. Yo me pregunto, ¿en qué país del mundo un servicio militar no tiene un servicio VoIP de protocolo B6? Que es encriptado. Así es, encriptado de uso solamente para altos rangos. Entonces, partamos de ese tema. Ahora, hay otra cosa más. Dicen que se les dio un USB encriptado, y yo me pregunto algo más. ¿La información de la Marina de Guerra no está encriptada? ¿Acaso no tiene una llave básica la cual la hablen solamente altos rangos que permiten la visualización de dicha información? O sea, digamos, ¿en qué lugar estamos viviendo? O sea, un país que no se protege. Yo creo aquí que hay una responsabilidad de Chile respecto a si es que esto ha sucedido, pero también hay una responsabilidad nuestra. ¿Me dejo entender? Porque nosotros perfectamente se deja entender. No nos estamos preocupando de estos temas. Es más, señorita Mónica, a mí me gustaría, si es que hubiera la oportunidad, de yo poder ir y mostrarle dichas deficiencias en vivo, para que usted pueda ver de que lo que yo le digo es cierto. Déjame tu teléfono por interno, por favor. Déjame tu nombre y tu teléfono por interno. Vamos a ver de qué manera nos contactamos. Muchas gracias. Pero lo que ha dicho él me parece interesante. Aquí hay también una mirada diferente a lo que puede haber en cuanto a seguridad de parte de otros países, general. Y eso lo pregunto a usted directamente. No, ciertamente, Mónica, y manifestó al comienzo el señor que no era un tema de presupuesto, ¿no? O sea, pero sí es un tema de presupuesto, sino el tema también es cómo emplea los presupuestos, ¿no? Hemos visto que a la Dirección Nacional de Inteligencia le han subido el presupuesto, pero contrariamente no hemos tenido los resultados que habíamos esperado, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál habría sido un resultado óptimo? Que esta neutralización de estos agentes no demoren pues 8 años, ¿no? Claro. Cuando ya es irreversible, ya es irrecuperable lo que se ha vendido. Claro. O que no demore 4 años, ¿no? O sea, eso sería éxito, por ejemplo, un éxito categórico de un sistema de inteligencia que funcione. Ahora, los hechos claros aquí es que, por ejemplo, estos señores, estos traidores, en realidad, si es que al final se determina, tenían cuentas, tenían plata que no podían tener, entonces era fácilmente deducible que estas personas estaban recibiendo dinero.
y era gente sensible que estaba trabajando en protocolos importantes de seguridad del país. Entonces, como usted dice, no solamente 8 años, sino que al momento que ha sido detectado esto, inmediatamente se ha debido actuar de una manera distinta, ¿no? Viendo el tema de forma y de fondo, ¿no? Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo, Mónica, pero lo que estamos viendo, fíjate, hace pocas semanas se declara en reorganización, reestructuración, en emergencia, en Cada cierre. rato. Y entonces esta es una conducta que la estamos viendo en los últimos años, casi como abrir y cerrar una puerta. Sí, ¿no? Entonces Absolutamente lo errática, que estamos viendo es que estructuralmente, en un tema tan asociado a la soberanía nacional, que es intrínseca al Estado, comportar, ¿no es cierto?, la discrecionalidad para que se cuiden bien los procesos, no estamos realmente entrando en el fondo del asunto. Esto que se está revelando, evidentemente, hace vulnerable los procesos y los protocolos. Así es. Otto Gibovich, que ha sido comandante general, que lo conoce perfectamente. Vamos a tener que Ahí hacer hay que trabajar. otra pausa, vamos a dar Muy bien, seguimos con nuestros invitados, estamos con el general Otto Gibovich, que ha sido comandante general del ejército, y estamos con el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Aló, buenas tardes. ¿Aló? Sí, hola, bienvenido señora, ¿con quién hablo? Soy Víctor Hugo Sánchez, soy profesor de educación secundaria. Víctor Hugo, adelante por favor. Mire, algo que me parece que se nos está escapando es del reclutamiento que tenemos en la policía y en las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Año a año, por experiencias familiares, he sido testigo de cómo cientos de miles de jóvenes que tienen de verdad vocación patriótica de servicio son dejados de lado, porque en estos concursos de selección entran muchos factores, ¿no? Incluidos el económico. ¿Ah, sí? Entonces, es por eso que ahora tenemos las consecuencias en todas las Fuerzas Armadas y Policiales, pues. Okay. Hay un alto porcentaje de efectivos, ¿no?, que no tiene pues la mística que se requiere para hacer este trabajo. Entonces, eso no hay que dejarlo pasar ya por alto, ¿no? Ok, bueno, le agradezco la llamada. ¿Tenemos otras llamadas o todavía no tenemos? Hablan del reclutamiento. Y eso me imagino que va directamente o como pregunta al general Gibovich, ¿no? Sí. Ciertamente, Mónica, pero hace un rato comentábamos de que la fuente de captación del componente humano de las Fuerzas Armadas y Policiales es la sociedad. Es lo que tenemos en este momento. Entonces ahí tendríamos que retroceder por qué se paralizó, por qué dejamos de enseñar la educación cívica, por ejemplo, ¿no? Eso afectó tremendamente la noción de civismo, de patriotismo, de entender bien cuáles son los valores, cuáles son las prioridades como peruanos, ¿no? Y eso lo estamos arrastrando. Claro. Entonces tiene que ver con la educación. Entonces, si seguimos analizando, vamos a encontrar una serie de factores y haremos a la parte política, que no toma las decisiones adecuadas. Ciertamente, y ahí quería llegar porque fuera de micrófono me decía algo que me parece bien importante, Miguel Ángel. Estamos acostumbrados a políticas de gobierno, de cada 5 años las cambian y las refundan, pero no estamos acostumbrados a políticas de Estado. Y ese, Mónica, es el gran flagelo histórico del Perú. Desde 1821, en que nos hicimos a la vida independiente, hemos tenido, como decía Basadre, 3 militarismos, hemos tenido gobiernos civiles, toda una clase política que nunca asumió una verdadera visión de Estado. La visión de Estado en el tema educativo, educacional, la transversalidad del cambio cualitativo. Ahí está. El amigo habla de la mística. La mística no se va a formar cuando ingresan a las Fuerzas Armadas. La mística se forma desde que son infantes, desde que están en el vientre de la madre, desde que dan vida a luz al mundo. Allí es un proceso que se hace con los niños y los jóvenes para construir y levantar lo que tú decías al comienzo, el ego nacional. ¿Dónde está el orgullo nacional? El orgullo nacional hay que recrearlo con una estructura en el proceso, educación cívica, valores nacionales. Yo sí creo nacionales. que en ese sentido sí debería haber un compromiso de todos los líderes políticos en el sentido de hacer primero un autoexamen y segundo, de manera conjunta, tomar un acuerdo para que vayan más allá de los gobiernos de turno. Que lo único que podemos exhibir que ha ido más allá de los gobiernos de turno en los últimos 15 o 20 años,
o 20 años ha sido la política económica, pero después no podemos exhibir otra política que haya trascendido a los 5 años de cada uno de estos gobiernos, ¿no? Fíjate, Mónica, qué interesante es cuando uno ve instituciones como RENIEC o la Defensoría del Pueblo o Banco Central de Reserva, Sí. instituciones que son entes autónomos del Estado y no dependen Exacto. del Ejecutivo, no dependen del Legislativo, por Tienen lo su tanto propia fuerza. no tienen demasiada injerencia política, si es que la tuviesen. Ujú. Yo creo que hay instituciones que no tienen injerencia política y fíjate cómo se han desarrollado. Entonces llegamos a lo mismo, ¿no? Cerramos el círculo y encontramos que el problema es político. Yo, a diferencia de lo que acaba de mencionar, yo creo que la clase política en Perú todavía no se ha construido. No hay una, o sea, en estricto, si definimos la clase política como aquella minoría capaz de gobernar a la gran mayoría con eficacia y eficiencia, no la tenemos, pues justamente ahí vemos que no hay continuidad, no hay políticas de Estado. Pero no acá somos hay una capaces, responsabilidad. claro, no somos capaces Pero de hay- definir políticas de Estado. Lo que estoy haciendo es coincidir contigo, Otto. Lo que estoy diciendo es que no hemos tenido una clase política realmente comprometida. Se ha dicho siempre que el gran flagelo del país es que ese compromiso por mirar al Perú en el desarrollo no lo hemos Pero pasado. ahí un momentito quiero decir algo. Acá hay tanta responsabilidad en el ámbito militar como en el civil. En Porque todo. si reconocemos la historia y sumamos los años en que grupos militares han llegado al poder y han intentado hacer cosas distintas, tampoco lo han logrado de una manera efectiva y eficiente. Y yo, Mónica, yo repudio que los militares hayamos estado metidos en política por décadas. El militar tiene sus tareas específicas en la Constitución. Yo no soy de quienes creen que los militares deben tener injerencia política. Si hay problema político, que lo arreglen los políticos. Los militares tienen que estar al margen de la política. Siempre lo he dicho, lo he escrito, y eso es mi posición. Si analizamos ciertamente desde la época de la independencia, el nacimiento de la República, los primeros 50 años fueron fatales. Caudillos que se creían los dueños del Perú. Y entonces, ¿qué es lo que hemos creado? Bueno, posiblemente hoy día estemos pagando la consecuencia de todos esos años de inestabilidad. Y aparte que no tuvimos tampoco políticos que diseñen un país, qué tipo de país deberíamos ser, a 100 años o a 200 años. Porque en Estados Unidos la Constitución tiene 230 años. Y solo tiene de- enmiendas, digamos. pero ellos empezaron definiendo qué era. ¿Qué era? Y hacia dónde iba. querían ir. Ciertamente, es como Entonces, cualquier fue una cuestión de perseverancia. Pero aquí me temo que empresa, todavía ¿no? no definimos bien el tipo Claro. de país que tenemos que Todavía ser. no hemos definido nuestra empresa nacional. Exactamente, y eso tiene ahí que hacerlo está la el clase, problema. Y ahí es eso donde debe hacerlo vemos. la clase política. Ciertamente. Bueno, sobre lo que estamos y lo que estamos viviendo, ¿de qué manera, tanto desde la visión de una persona que ha tenido una estructura militar como la del civil, qué debemos hacer? ¿Cuál es la situación en la que estamos y hacia dónde debemos ir? Desde la perspectiva de cada uno de ustedes. Fíjate, Grande. Mónica, yo creo que Perú, nuestro país, con todas sus categorías, sus variables, con todas sus riquezas, ¿no es cierto?, no deberíamos desaprovechar la gran oportunidad que tenemos en una etapa de crecimiento. No he visto un crecimiento como en la época de Ramón Castilla, no lo hemos vuelto a tener en el Perú, en esos niveles en los que debemos verdaderamente saber aprovechar. No debemos pelearnos con Chile. Creo que esto es muy importante. Creo que los dos somos vecinos y lo vamos a hacer de por vida. Geopolíticamente así está Pero determinado. tampoco podemos hacer el papel de Y tontos. justamente a eso voy, lo acabo de decir en un artículo de esta mañana. Pero no nos hipotequemos, por favor. Tenemos que decirle a Chile, y por eso es importante que la Cancillería cuanto antes envíe una nota diplomática a discreción pidiendo una explicación, porque no podemos soportar una vez más situaciones donde se producen situaciones que agreden y transgreden en la sensibilidad nacional y Bien. no hay una respuesta de Chile. General. Yo veo aquí, este es un problema que tiene dos dimensiones claramente, Mónica. Una es la dimensión interna, nuestro sistema de inteligencia y contrainteligencia y cómo deben ser repotenciados, que creo que es urgente hoy día. Creo que las evidencias ya nos están empujando a que entendamos que la valía que tiene la inteligencia. Y además yo recuerdo cuando hubo la sentencia de la Corte Internacional, mucha gente comenzó a hablar de que las Fuerzas Armadas ya casi no eran necesarias. Estas situaciones pequeñas nos demuestran la vigencia y la necesidad de tener Fuerzas Armadas. Lo que hay que hacer Modernas. es profesionalizarlas, modernizarlas, Claro. redimensionarlas, más calidad, quizá menos cantidad, pero son vitales. Ok. Y la segunda dimensión es la internacional.
¿De qué manera eso se debe manejar con Chile? Esta es una facultad excluyente del presidente de la República. Claro, claro. Por eso yo creo que ha hecho bien en reunirse ayer con líderes políticos, porque tiene que haber un enfoque de Estado. Unitario, unidos y una visión de Estado. Y espero que ojalá que pueda recuperarse la confianza y tengamos una agenda de futuro con una visión en conjunto. Yo sí no creo que aquí podría haber indicios de utilización política. ¿Sabe por qué? Porque había un cambio de gabinete que se estaba refrescando y han habido momentos peores. O sea, si hubiesen querido emplear esto políticamente, posiblemente lo habrían soltado antes. Okay. O sea, yo sí confío en eso, ¿no? Muy bien, les agradezco muchísimo, muy interesante, muy esclarecedor. Yo creo que nos sirve a todos para tener una mejor visión de lo que está pasando. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Gracias. Pausa y regresamos.